Tema 2. Fuentes del derecho administrativo. Bien, para entender las fuentes del derecho, no solo en derecho administrativo, sino en general, tenemos que ver que estamos ante la confluencia de dos ordenamientos jurídicos distintos. Uno, el ordenamiento jurídico interno con el ordenamiento estatal y ordenamiento autonómico, y otro, el ordenamiento externo con los tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea. Bien, el sistema de fuentes en derecho administrativo. Caracteres, fuentes y principios. La participación de la administración, recordemos que la administración es el poder ejecutivo, ¿vale? Es el gobierno, para que nos entendamos. Bien, la participación de la administración en la creación del derecho se manifiesta de tres formas. Uno, coparticipación de las administraciones públicas en la función legislativa de las Cortes o de los parlamentos autonómicos mediante proyecto de ley. 2. Participación directa en la función legislativa elaborando normas con valor de ley, como son los decretos ley y los decretos legislativos. Bien. Y 3. Participación a través de reglamentos, que son normas subordinadas a la ley. Esto es el tema 3. Las normas no escritas tienen un valor distinto al derecho administrativo que en derecho privado, nada más. La regulación de las clases de fuentes es algo tradicional del Código Civil, el cual establece en el artículo 1 que las fuentes de ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior, principio de jerarquía. La costumbre regirá en defecto de ley aplicable y los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre. Esto es principio de subsidiariedad. Bien, las normas jurídicas contenidas en los tratados no serán de aplicación directa en España hasta que no se incorporen en el ordenamiento interno mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que establezca el Tribunal Supremo. Muy bien, con la Constitución española aparecen dos nuevas clases de leyes, que son la ley orgánica y las leyes autonómicas, además de un nuevo ordenamiento jurídico que es el de la Unión Europea, aparte obviamente del autonómico. Los sistemas de fuentes europeo y constitucional es el sistema de fuentes español, ¿vale? O sea, eso. Deben ser compatibles. Ordenación de fuentes. Bien, tenemos el principio de jerarquía, artículo 9.3 de la Constitución, que dice: una norma prevalece sobre otra en función del rango de autoridad u órgano del que emanen. Son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución española, las leyes administrativas u otras disposiciones administrativas de rango superior. Entonces tenemos ley, Real Decreto Ley y Real Decreto Legislativo, órdenes y resoluciones. Bien, y luego tenemos el principio de competencia, que es distribución de materias. La Constitución. Bien, la Constitución es la primera de fuentes, la superley, la norma que prevalece y se impone a todas las demás de orden legislativo y gubernamental. Es la norma normarum. La supremacía de la Constitución puede verse disminuida por ordenamiento, o sea, por el derecho de la Unión Europea. Esto lo soluciona la propia Constitución en su artículo 93, que dice: mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Es decir, los constitucionalistas previeron que la incorporación de España a la Unión Europea, que en ese momento era la Comunidad Económica Europea, entonces incorporaron este artículo en el que concedían la posibilidad de que esta institución pudiera ejercer materias que están previstas en la Constitución y que en principio solo el Estado puede desarrollar. Bien. Las normas de la Constitución española pueden ser fundamentales, que están en el título preliminar, en la sección primera, capítulo segundo del título primero y en el título segundo, o no fundamentales. Vale, las técnicas para garantizar la supremacía de la Constitución son el control difuso, que es el norteamericano, el control previo, que es el francés, que lo que tiene es un consejo constitucional, o el control concentrado,
que es el que nosotros tenemos, es la idea de Kelsen, ¿vale? Y tenemos pues el Tribunal Constitucional. Vale, las leyes y sus clases. Simplemente decir que las leyes parlamentarias se llaman parlamentarias porque salen del Parlamento, ¿vale? Pueden ser leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes refrendadas, que mediante referéndum, leyes paccionadas, que son como contratos que puede modificar el poder ejecutivo, leyes de bases, que según el artículo 82 las Cortes pueden delegar en el Gobierno para crear decretos legislativos, leyes autonómicas, que son normas que aprueban las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y son jerárquicamente subordinadas a sus respectivos estatutos de autonomía, y leyes de conexión con los subsistemas autonómicos. Tenemos los estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas, las leyes marco, que viene el artículo 151, las leyes de transferencia, que son viene el artículo 152, y las leyes de armonización, que son las que vienen en el artículo 153. Bien, procedimiento administrativo de elaboración de iniciativas legislativas y reglamentarias de todas las administraciones públicas. A mí este punto me parece importante porque es un punto que han incorporado ahora en este libro, que no estaba en años anteriores. Bien, según la ley 39/2015, importante, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ha establecido un procedimiento de participación ciudadana para interesados en la materia, ¿vale? La forma elegida es una consulta pública y un trámite de audiencia. La consulta pública es vía un portal web, ¿vale?, de la administración competente. O sea, por internet, en verdad. La audiencia tiene lugar cuando la norma afecta a derechos e intereses legítimos de las personas. Se exceptúan las normas presupuestarias o organizativas de la Administración General del Estado, la Administración Autónoma, la Administración Local o de las organizaciones vinculadas a estas administraciones. Pueden aceptarse otros trámites y requisitos. Esto lo dice la Ley 40/2015, importante porque también es nueva. Vale, recabación de informes y dictámenes, estudios y consultas, y recabado el dictamen del Consejo de Estado, cuando fuera preceptivo o conveniente, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros. La omisión de la consulta y audiencia y otros trámites, ¿vale?, o informes, no afectan a la validez de las leyes. O sea, la consulta pública y la audiencia es algo potestativo que hace la administración, no es obligatorio, no lo obliga la ley. Bien, procedimiento legislativo ordinario, artículos 81 a 92 de la Constitución española, ¿vale? Esto viene bastante bien explicado en la Constitución, pero bueno. Bien, el procedimiento legislativo ordinario comienza con la iniciativa legislativa o presentación de proyectos o proposiciones de ley ante cualquiera de las dos cámaras. Vale, existe la iniciativa del Gobierno, la iniciativa del Congreso y el Senado, pueden ser mediante grupos parlamentarios o individualmente 15 diputados o 20 senadores, iniciativa de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas e iniciativa popular con 500.000 firmas acreditadas. La iniciativa popular tiene muchas materias restringidas. Por ejemplo, no puede ir sobre lo que versan las leyes orgánicas, ¿vale? O sea, que son las leyes, bueno, las vamos a ver ahora después. Bien, después tiene lugar la aprobación por el Congreso de Diputados, ¿vale? El tema en consideración, publicación, presentación de enmiendas, informe de ponencia, debate y votación, artículo por artículo, y elaboración de dictamen por la comisión, debate y votación final en el pleno. Vale. Aprobado el proyecto o proposición de ley por el Congreso, interviene el Senado. Y al final el trámite se cierra con la sanción regia del rey, vamos. Las leyes de las comunidades autónomas siguen trámites parecidos, pero con sus asambleas legislativas. Vale. Las leyes orgánicas. Según el artículo 81 de la Constitución, son leyes orgánicas
relativas al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución dice que el Tribunal Constitucional se regirá por una ley que será orgánica, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Las leyes orgánicas requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Y ya está. Bien, las normas del gobierno con fuerza de ley, decretos leyes y decretos legislativos. Bien, vamos a ver primero los decretos leyes. Es bastante fácil, por así decirlo. Los decretos leyes emanan del gobierno, aunque su rango es el de la ley. Tienen rango de ley, pero emanan del gobierno en vez del Parlamento. Requisitos: extraordinaria y urgente necesidad. No versar sobre derechos fundamentales ni régimen electoral general. Y ratificación por el Congreso dentro de un plazo de 30 días. Bien, cositas que decir de aquí. Nada, que simplemente, a ver, el gobierno elabora una ley, ¿cómo decirlo? Elabora un cuerpo de norma, ¿vale? Y sobre, pues, un tema que sea, da igual. Siempre que no sea sobre derechos fundamentales o régimen electoral general, lo que sea. Y luego el Congreso lo ratifica en un plazo de 30 días. Si no lo ratifica, pues en realidad esa norma no es como si fuera un decreto ley, ¿vale? Ya no tiene rango de ley, sino que tiene rango reglamentario, ¿vale? Eso es importante. No sé si me he explicado bien. Vale, los nuevos estatutos de autonomía admiten que los gobiernos autonómicos creen decretos leyes. Bien, decretos legislativos. Requisitos: previsión parlamentaria, ¿vale? El Parlamento elabora una ley de bases o una ley de autorización para que el gobierno pues elabore esa norma. Puede versar sobre cualquier materia salvo ley orgánica, es decir, menos estatuto de autonomía, ni derechos fundamentales, ni libertades públicas, ni régimen electoral general, ni eso. Bien, debe hacerse de forma expresa y fijando un plazo para su ejercicio. Debe ser de forma precisa, objeto, principios, lo que sea. Y se sigue un procedimiento parecido para el de los reglamentos, ¿vale? Efectos. Son normas con rangos de ley, ¿vale? Pero si se extralimitan, son nulos. Son nulos de pleno derecho, ¿vale? Y agotamiento: no cabe volver sobre ellos. El control puede ser mediante la jurisdicción contenciosa administrativa o el Tribunal Constitucional. Vale. Los tratados internacionales. Los tratados forman parte del derecho interno una vez que se publican en el BOE. Los tratados no son leyes. Bien. Los tratados pueden modificar leyes fácilmente, pero las leyes no pueden modificar tratados. Eso es importante. Y por último, derecho de la Unión Europea. Vale, simplemente decir que sigue los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad. Vale, el de atribución dice que toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. La subsidiariedad: si los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional o local, pues se eleva a la Unión Europea. Y principio de proporcionalidad. Impone que el contenido y la forma de acción de la Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Bien. Fuentes de la Unión Europea. Fuente primaria, como el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estos son los más importantes. Luego tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los tratados de adhesión de los estados y los tratados de modificación. Vale. Y las fuentes derivadas son el reglamento, la directiva, la decisión, la recomendación y los dictámenes. Vale. El reglamento tiene un alcance general y es obligatorio y directamente aplicable.
La directiva no obliga directamente, pero vincula a tomar las disposiciones necesarias para incorporar o transponer el derecho al derecho interno en la directiva, ¿vale? La diferencia está en que el reglamento de la Unión Europea es directamente aplicable y es obligatorio. La directiva también es obligatoria, pero el Estado puede elegir las formas en las que hacerlo, ¿vale? En las que incorporar la directiva. Luego tenemos las decisiones, ¿vale? Son obligatorias, no es un acto normativo general, sino un acto de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, que tiene por objeto situaciones singulares referibles a una o más personas determinadas. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes, simplemente son orientaciones políticas, ¿vale? Esto es una escala de más a menos. Entonces tenemos reglamento, obligatorio y directamente aplicable. Directiva es obligatoria, pero no es directamente aplicable, ¿vale? El Estado puede elegir las formas en las que transponer ese derecho. La decisión, que es obligatoria, aunque no es un acto general, sino particular sobre ciertos aspectos, y luego tenemos las recomendaciones y los dictámenes, que son como orientaciones. Y ya está, esto es tomo todo el tema 2.